Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Ahora también vamos a ver las últimas declaraciones de Netanyahu, presidente de Israel, en el que incendia un poco, bastante diría yo, pues todo el conflicto, y la clave va a ser, evidentemente, una respuesta fuerte de Israel tras esas declaraciones de Netanyahu. Y también vamos a escuchar a Macron, que parece que está dando la espalda. Es de los primeros países de Europa, ¿no?, que le da la espalda a Netanyahu, y como el propio Macron habla de que Francia tiene que pues ser independiente, bueno, en general Europa, y no ser al final tan títere de Estados Unidos, entre otras cosas, ¿no? Vamos a escuchar a ambos mandatarios. Es muy importante, insisto, ahora ver estos cisnes. No sabemos si negros o blancos, si van a afectar más o menos, pero desde luego tenemos que tenerlo muy, muy pendiente, ¿no? A nivel macro, el viernes tuvimos datos de empleo en Estados Unidos. No los pudimos comentar en Más que Mercados, ya que los viernes no tenemos programa, pero fueron unos datos positivos, entre comillas. Yo hoy en el podcast de apertura de mercados que hago todos los días en tradingpro.app hablaba precisamente de eso, que a priori pueden parecer positivos, pero no lo son tanto. En primer lugar, se crean nóminas, pero sobre todo por parte del sector público. Se sigue destruyendo empleo privado. Entonces, este es un maquillaje, un disfraz total del gobierno ante las futuras elecciones. Se están creando, inventando puestos de trabajo gubernamentales, públicos, que, insisto, maquillan esos datos agregados, pero realmente los empleos públicos pueden llegar a ser hasta pasivos, ¿no?, en un futuro, si no generan ese valor añadido, que muchas veces no lo hacen, ya que son, no todos evidentemente, pero cuando se crean por decreto pueden ser redundantes, ¿no?, que es lo que entiendo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Además, ya habíamos conocido que se estaban destruyendo empleos full time y creando empleos part time. En general, se está deteriorando el valor del mercado laboral en Estados Unidos. Como siempre digo, no estamos o no vamos a estar ante una crisis del mercado laboral de destrucción de empleo, sino de poca contratación, de poca rotación y de creación de empleo de bajo valor añadido. Y esto es muy preocupante porque es el deterioro silencioso del mercado laboral. Esto lo conocemos muy bien en Europa. Estados Unidos está ahora mismo cayendo en la misma dinámica. Insisto, los datos agregados, si no los sabéis interpretar, no lo muestran, pero realmente va destruyendo el mercado laboral y la productividad del mismo. Estados Unidos, entonces, el mercado se lo ha tomado muy bien. El viernes vimos cómo caían los bonos y subían las bolsas, y eso queda claro que es un reflejo de que absorbió bien, de forma positiva, ese dato. Es decir, que el mercado se cree ese dato, aunque, insisto, está muy disfrazado, muy manipulado ante las elecciones presidenciales, que, por cierto, cada vez queda menos. En poquitas semanas, ahora mismo los sondeos, las apuestas, dan ligeramente favorito a Donald Trump. Hasta hace poco al revés, era Kamala Harris. Esto va cambiando semana tras semana, así que tampoco nos fiemos mucho y tocará esperar, ¿no?, a los 2 de noviembre para ver qué sucede finalmente con esas elecciones presidenciales. Es muy importante que hagan los mercados, porque los programas electorales son muy diferentes, ¿no?, para bolsas, para criptomonedas, también para el mercado de bonos, en función de la deuda que se va a emitir. Pero bueno, poco a poco, cuando se vaya acercando los comicios, iremos haciendo especiales sobre las elecciones y, por supuesto, cómo puede afectar a nuestro portfolio y cómo desarrollar un buen asset allocation, una buena asignación de activos en base al posible candidato que salga elegido, ¿no? Pero toca la actualidad, y la actualidad ahora mismo es Oriente Medio, es lo que está pasando entre Israel e Irán, ¿no? Recordad que la semana pasada pues vimos ese ataque con misiles balísticos, ¿no?, por parte de Irán a Israel, y de momento no hemos visto esa respuesta que parece que se está desarrollando, se está tramando. Los rumores eran que podían ser esta propia madrugada, que no lo hemos visto, o en los próximos 2 días, ¿no? Ataque de Israel a instalaciones petrolíferas de Irán. Por eso estamos viendo que el petróleo, por cierto, está disparado, sigue subiendo y también más de un 3%, y parece que quiere ir en próximas semanas a los entornos de $80 por barril de nuevo, una zona psicológica muy importante, y esto pues es muy nocivo para la inflación, ya que el petróleo sí que tiene un impacto directo, pero vamos, directo en los IPCs, así que si se vuelve a tensar mucho el precio del barril, evidentemente puede generar problemas también para la banca central en su ciclo de recorte de tipos. Por eso es tan importante, tan importante ver lo que va a hacer Israel ese ataque contra Irán, si será un ataque pactado como el que vimos en abril, bueno, más que pactado, avisado, o realmente va a ser un ataque contundente que pueda realmente escalar la guerra y que esto, bueno, pues se vaya pues, a un conflicto de larga duración, y por supuesto que todo esto afecte a países productores y que se reduzca mucho la producción diaria de barriles, y eso sí que elevaría mucho, insisto,
el precio de la commodity, ¿no? Vamos a escuchar a Netanyahu, presidente de Israel, unas declaraciones que han sido muy virales. Las vamos a comentar luego y también escucharemos al presidente francés Emmanuel Macron. Pero primero vamos con Netanyahu, porque insisto, parece, según esas palabras, que sí quiere escalar la guerra y quizá ir a un conflicto de larga duración. Repito, las últimas informaciones, los rumores que hay, funcionarios de Estados Unidos, es que puede haber un ataque en próximos días a instalaciones petrolíferas, bien, de Irán. Y por eso, insisto, el petróleo está recogiendo toda esa tensión, esa prima de riesgo, ¿no? Vamos a escuchar al presidente de Israel, Netanyahu. Tengo un mensaje. Tengo un mensaje para el presidente Macron. Hoy Israel se defiende en 7 frentes contra los enemigos de la civilización. Estamos luchando en Gaza contra Hamás, esos salvajes que asesinaron, violaron, decapitaron y quemaron a nuestro pueblo el 7 de octubre. Estamos luchando en Líbano contra Hezbollah, la organización terrorista más fuertemente armada del mundo, que estaba planeando una masacre aún mayor que la del 7 de octubre en nuestra frontera del norte y que ha bombardeado pueblos y ciudades israelíes durante casi un año. Estamos luchando contra los hutíes en Yemen y las milicias chiíes en Irak y Siria, que juntos han lanzado cientos de drones y ataques con misiles contra Israel. Estamos luchando contra los terroristas en Judea y Samaria que intentan asesinar a civiles en el corazón de nuestras ciudades. Y estamos luchando contra Irán, que la semana pasada disparó más de 200 misiles balísticos directamente contra Israel y que está detrás de la guerra de 7 frentes contra Israel. Mientras Israel lucha con las fuerzas de la barbarie lideradas por Irán, todos los países civilizados deberían estar firmemente al lado de Israel. Sin embargo, el presidente Macron y algunos otros líderes occidentales están pidiendo ahora un embargo de armas contra Israel. Debería darles vergüenza. ¿Está Irán imponiendo un embargo de armas a Hezbollah, a los hutíes, a Hamás y a sus otros apoderados? Por supuesto que no. El eje del terror se mantiene unido. Pero países que supuestamente se oponen a este eje del terror piden un embargo de armas contra Israel. ¡Qué vergüenza! Bueno, déjenme decirles que Israel ganará con o sin su apoyo. Pero su vergüenza continuará durante mucho tiempo después de que se gane la guerra, porque al defendernos contra esta barbarie, Israel está defendiendo a las civilizaciones contra quienes pretenden imponernos a todos una era oscura de fanatismo. Tengan la seguridad de que Israel luchará hasta ganar la batalla, por nuestro bien y por el bien de la paz y la seguridad del mundo entero. Bueno, poniéndose la capa, Netanyahu de héroe ante su pueblo. No sé qué pensaréis de estas declaraciones. Parece que, bueno, no acercan a un posible fin del conflicto vía diálogo. Y bueno, mis conclusiones es que, bueno, esto va a escalar. Evidentemente, su objetivo es seguir luchando esta guerra, según él, contra los principales enemigos del mundo, ¿no? Entre ellos, evidentemente, Irán. Hablaba también de pues esa lucha contra Hamás en Gaza. Hace caso omiso al genocidio que también está haciendo allí, evidentemente, contra muchos civiles palestinos. Y bueno, pues esos otros focos que tiene en muchas partes de Oriente Medio. Y sabemos perfectamente que todo esto con el beneplácito de Estados Unidos, quien lleva desde mucho tiempo bueno, buscando la entrada de Irán. Irán, no olvidemos que está en un programa nuclear desde hace bastante tiempo. Y quizá para estas potencias, Israel y Estados Unidos, sea interesante tratar de atacar a Irán antes de que consigan la bomba nuclear, ¿no? Para ello tiene que conseguir que Irán sea el enemigo, el agresor, ¿no? Y por eso buscan que él entre en la guerra. Esto es más viejo que la tos. Son, evidentemente, tácticas de guerra. Y bueno, por desgracia no parece que esto a corto plazo vaya a acabar. A nivel mercados, evidentemente, pues una escala de la guerra sería peligroso, no tanto para las bolsas, como siempre digo, olvidan rápido el tema de los conflictos, pero sí para las commodities. A nivel inflacionario, sabemos que las guerras son tremendamente peligrosas porque se destruye riqueza y las guerras se financian con emisión monetaria. Esto es, bueno, brutalmente inflacionario. Y el petróleo, que en este caso sería la commodity, la materia prima más afectada, tiene un impacto brutal sobre los IPCs o los índices creados por los INES, ¿no? Los índices de precios, y por tanto podría volver a tensar segundas olas de inflación en Occidente. Bien, no olvidemos que además todo esto coincide
con un ciclo de expansivos. Se ha llegado a pivot en prácticamente todos los bancos centrales y está volviendo a relajar las condiciones, ¿no? Recordando tipos de interés y quién sabe si con los QE de nuevo pronto. China ya los ha iniciado, los quantitative easing, y veremos si pronto los anuncia Europa, Estados Unidos, Reino Unido. Así que todo esto, evidentemente, en un entorno donde por parte de la oferta podemos volver a ver inflación, oye, pues nos vuelve a temer, ¿no? Que pueda haber segundas olas. Como siempre decimos, ahorro en liquidez siempre es una decisión nefasta. El coste de no estar invertido siempre es brutal, ¿no? Y sobre todo con esas amenazas de nuevas olas de inflación, como ya sucedió, por cierto, en la década de los 70, que hubo hasta 3 olas de inflación. Inflaciones, desinflaciones muy fuertes como la actual. De nuevo, quizá la banca central y los estados, ¿no?, vuelvan a políticas expansivas antes de tiempo en un entorno de escasez de oferta y vuelvan a generar picos de inflación, desinflación, picos de inflación, desinflación, en general volatilidad en la política monetaria. Y esto, evidentemente, no es bueno para nadie, ni para el ahorrador, ni para los mercados, ni para los políticos, ni para la sociedad. Creo que nadie gana, ¿no? Y es el riesgo que ahora mismo tenemos. Y ante eso creo que, y fijaros que yo no estoy muy de acuerdo casi nunca, ¿no?, con lo que dice Emmanuel Macron, un político muy globalista, además con intereses, desde mi punto de vista a veces perversos, pero creo que sí ha sido un hombre de Estado, se podría decir, en las declaraciones que vamos a ver ahora. Y es como por fin se da cuenta de que Europa está siendo pues, prácticamente un títere, una marioneta de Estados Unidos. Lo ha sido en todos estos conflictos, sobre todo en la guerra Rusia-Ucrania, y ha sido claramente perdedor de todo esto. Ya estamos viendo esta inflación secular que arrasa Europa de hace prácticamente 10 trimestres, mientras Estados Unidos sigue muy beneficiado, ¿no?, por todo ese negocio de la sangre, ¿no?, las armamentísticas y, por supuesto, comprando a precio saldo, en muchos casos, terrenos y activos de Ucrania y bueno, de muchos sitios cercanos a todo este conflicto, ¿no? Sin embargo, Europa pues muy perjudicado, ¿no?, con la rotura, ¿verdad?, la destrucción de los Nord Stream, ¿verdad?, y bueno, un país que vivía mucho de las importaciones de gas, de energía en general barata de Rusia, como input para fabricar aquí producto final y exportarlos, entre otras cosas, a China, donde también estamos sufriendo la guerra comercial entre ambas hegemonías, entre China y Estados Unidos, cuando Europa realmente no pinta nada, ¿no? Todo esto creo que nosotros lo llevamos denunciando durante mucho tiempo en Trading Pro. Macron, más vale tarde que nunca, ¿no? Quizá el político que a día de hoy tenga más voz en Europa, porque el resto, como digo, parecen puras marionetas, no tienen prácticamente peso, ni poder, ni voto. Macron algo más, no siempre ha acertado, pero algo más. Ya tiene unas declaraciones, desde mi punto de vista, bastante acertadas, insisto, sin ser yo un experto, ni un politólogo, ni mucho menos, pero me han gustado. Y os voy a preguntar también a vosotros por las mismas, pero antes, como siempre, vamos a escuchar al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Yo creo que tenemos que ser lúcidos. Europa ya no es más la prioridad de Estados Unidos. La prioridad principal de Estados Unidos es Estados Unidos, a lo que es normal y justo. Su segunda prioridad es China. Y para el resto depende del momento. Estados Unidos son súper leales y fiables para Ucrania. ¿Durará? No lo sé. Pero seamos claros, en Afganistán no recibimos un aviso. En el acuerdo AUKUS tampoco recibió un aviso. Pero no es un reproche, intento ser claro. La Unión Europea no es una prioridad para Estados Unidos. Y eso es parte de la llamada de atención que estamos viviendo. Y es por eso que debemos cambiar nuestra estrategia de defensa y seguridad. Somos parte de la OTAN, no hay discusión sobre eso. Y aliados de Estados Unidos, tampoco hay discusión sobre eso. Pero debemos reducir la dependencia de la agenda de Estados Unidos. Bueno, se quejaba en Netanyahu, precisamente, que nombraba a Emmanuel Macron en el vídeo anterior, de que Francia pues ya había dejado de caer, que iba a dejar de apoyar a Israel a nivel armamentístico, ¿verdad? Y previamente Macron había hecho estas declaraciones que acabamos de escuchar, donde hablaba que la Unión Europea debería ser independiente y no depender tanto de aliados como puede ser Estados Unidos, creo que también en la cabeza Israel, evidentemente, porque a día de hoy, en caso de perder ese apoyo, a pesar de ser miembros de la OTAN, eso es evidente, pues yo no sé si en un tono quizá un poco proteccionista o para ser autosuficiente, pues de luego dejar de depender tanto de esos países y, sin decirlo literalmente, pero creo que se puede entrever en el hecho de que Europa pues quizá le haya un apoyo excesivo a Estados Unidos en todos estos conflictos, a pesar de que lo peor se lo ha llevado el viejo continente.
no se lo ha llevado Estados Unidos en ningún caso, ni China ni nadie. Los más perjudicados de todo este entorno, este difícil entorno geopolítico, ha sido Europa. No hay más que ver la situación económica, o por ejemplo del motor de Europa como Alemania, que lleva pues en un pozo del que le está costando muchísimo salir y está cambiando todo su modelo económico simplemente por haber apoyado ciegamente a los Estados Unidos de América, que insisto, son aliados, eso es indudable, el propio Macron lo decía, pero hay que mirar también por los intereses de uno mismo, ¿no? Sobre todo los políticos en teoría representan a su sociedad y a veces parece no mirar por los intereses del conjunto de la masa, sino por intereses que a veces no sabemos muy bien a qué representan, ¿no? Quizá unas élites de las que conocemos bastante poco, ¿no? Bueno, vamos a ver si Europa le empieza a hacer caso a Macron y empezamos a ser de verdad una potencia económica independiente. Quizá Estados Unidos tuviese ese miedo, ¿no? Que Europa empezase a crecer y se aliara con Rusia, ese Euroasia, y quizá plantara cara, ¿no? A nivel hegemónico, no a corto plazo, sí a medio y largo plazo, a los propios Estados Unidos o incluso a China, ¿no? Pero eso no ha sucedido, se han roto relaciones, por desgracia, estamos en un entorno de desglobalización que, insisto, a nivel de ciudadano, no nos viene absolutamente nada bien, y lo estamos pagando justos por pecadores, como siempre digo. Europa con un estancamiento económico brutal, pero brutal, del que nos está costando mucho salir, ¿no? Y sobre todo Francia y Alemania, que eran los motores de Europa, y ahora son los enfermos, ¿no? Bueno, así está la cosa geopolítica, de momento los mercados recogiendo evidentemente toda esta tensión. Vamos a analizar el petróleo, que bueno, viene disparado, como claro ejemplo de lo que sucede en Oriente Medio. Las bolsas algo más escépticas a todo esto, mercado de bonos también con mucha volatilidad, de hecho el 10 años de Estados Unidos lo tenemos cerca del 4%, y el dólar, que parece activarse como la divisa de refugio claramente. Todo esto lo vamos a ver, como siempre, en Más que Mercados. Os espero a todos en el set. Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo. Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados de Trading Pro TV.